La Constitución española del 78 dibuja un equilibrio de poder muy interesante. Por un lado tenemos una monarquía parlamentaria y por otro la soberanía del pueblo. Así que hoy vamos a meternos de lleno en sus dos instituciones clave, la Corona y las Cortes Generales, para intentar entender, ¿quién tiene de verdad el poder? Pues esa es la gran pregunta, la que está en el centro de todo el sistema político español. Y para poder responderla, primero tenemos que entender muy bien la diferencia entre lo que es el símbolo del Estado y dónde reside la soberanía del pueblo. Es una dualidad que es, fundamental en nuestra arquitectura constitucional. Para aclararlo todo, vamos a seguir este recorrido. Primero, nos centraremos en la figura del rey, qué funciones tiene y cómo funciona la línea sucesoria. Después, saltaremos al corazón de la soberanía popular, las Cortes Generales, con su Congreso y su Senado. Y para rematar, veremos el proceso legislativo, o sea, cómo una simple idea acaba convirtiéndose en una ley. Venga, pues empezamos por el principio. Abrimos la Constitución por el título segundo, que está dedicado enterito a la corona. Aquí es donde se define exactamente cuál es el papel del monarca en el sistema político español. O sea que la clave de todo esto es que la Constitución no ve al rey como un gobernante con poder político real, para nada. Lo define como una figura simbólica, como un árbitro. Su papel principal es, en el fondo, garantizar que todo funcione, la estabilidad y la continuidad del Estado, moderando un poco el juego entre las distintas instituciones. El artículo 62 entra más en detalle y si leemos estas funciones, a primera vista podríamos pensar que tiene un poder enorme, ¿verdad? Pero aquí hay que tener mucho cuidado, porque es fundamental entender que son actos debidos, son puramente formales. El rey no se levanta un día y decide disolver las Cortes o proponer a un presidente. No, simplemente ejecuta lo que marcan los procedimientos y, por supuesto, los resultados de las elecciones. Y aquí está el verdadero quid de la cuestión. La inviolabilidad, por un lado, protege la figura del jefe del Estado, pero por otro, el refrendo lo que hace es pasarle toda la responsabilidad política a un miembro del gobierno, que sí que tiene que responder ante el Parlamento. Es como si el rey necesitara un cofirmante para todo, y ese cofirmante es quien se hace responsable legal y político del acto. Vale, ya hemos definido la figura del rey. Pero ahora es importantísimo entender cómo se hereda esa posición. Y para eso, el artículo 57 de la Constitución establece unas reglas súper precisas sobre la sucesión al trono. A ver, las reglas están clarísimas y siguen una jerarquía muy estricta. Se aplica la primogenitura, sí. Pero ojo, con un matiz importante. En la misma línea y grado se prefiere al varón sobre la mujer. Y claro, este es uno de esos puntos que ha generado muchísimo debate, ¿no? Sobre si habría que reformar la Constitución en el futuro. Pero bueno, la realidad es que a día de hoy esto es lo que manda la Carta Magna. Y ahora pegamos un giro de 180 grados. Dejamos al jefe simbólico del Estado y nos vamos directos a la sede del poder de verdad, del poder legislativo y de la soberanía nacional, las Cortes Generales, que están reguladas en el título tercero de la Constitución. Esta frase es, literalmente, la piedra angular de nuestra democracia. El poder no está en una sola persona, sino en la asamblea que nos representa a todos. Es aquí, en las Cortes, donde se debaten y se aprueban las leyes que rigen nuestras vidas. El artículo 66 también lo deja meridianamente claro. Las Cortes no solo hacen las leyes, también aprueban los presupuestos del Estado, que es una herramienta de poder brutal, y algo fundamental, vigilan y controlan al Poder Ejecutivo, o sea, al Gobierno. Nuestro sistema parlamentario no tiene una sola cámara, sino dos, y es el título tercero el que nos explica cómo se componen y qué misión tiene cada una de ellas. Por un lado, el Congreso de los Diputados y por otro, el Senado. La diferencia principal entre las dos es a quién representan. Fijaos, el Congreso nos representa directamente a todos los ciudadanos, a través de un sistema proporcional. En cambio, el Senado, tal y como dice el artículo 69, es la Cámara de Representación Territorial. Es la que da voz a las provincias y a las comunidades autónomas. Y un dato que es clave para entender nuestro ciclo democrático, ambas cámaras se eligen para una legislatura de 4 años, a no ser, claro, que el presidente del gobierno decida disolverlas y convocar elecciones antes de tiempo, una potestad que, como ya hemos visto, es el rey quien la ejecuta formalmente. Vale, ya sabemos quién tiene el poder de hacer las leyes, pero ¿cómo funciona en la práctica? Vamos a seguir el viaje que hace una propuesta desde que nace hasta que se convierte en una ley en toda regla. Pues, según el artículo 87, la cosa está bastante abierta. No solo el gobierno o las propias cámaras pueden proponer leyes, también lo pueden hacer los parlamentos autonómicos e incluso la ciudadanía de forma directa.
Y esto, la verdad, es un mecanismo de democracia directa muy potente. Si se consiguen reunir 500.000 de firmas, el Congreso está obligado a debatir esa propuesta de ley. Eso sí, hay que decir que la propia Constitución pone algunos límites y excluye de esta vía ciertos temas, como las leyes orgánicas, los impuestos o la política internacional. Pues este es el recorrido habitual. La ley nace como una iniciativa, se aprueba primero en el Congreso y de ahí viaja al Senado. El Senado puede actuar como una cámara de segunda lectura para pulir detalles o incluso frenarla, pero al final la última palabra la tiene siempre el Congreso. Y una vez aprobada definitivamente por las Cortes, el rey la sanciona y promulga, cerrando el círculo con ese acto puramente formal. Y así volvemos a la pregunta con la que empezamos. El poder real, el poder efectivo, o sea, la soberanía, reside en las Cortes Generales, porque representan al pueblo. La corona, por su parte, tiene una función simbólica, de arbitraje, de asegurar la permanencia del Estado. La Constitución del 78 diseñó este equilibrio tan particular entre símbolo y soberanía, y la pregunta que se queda flotando en el aire es: ¿cómo va a evolucionar este equilibrio en las próximas décadas?